proceso de síntesis que se llama la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Entonces, la inhibe, la célula hepática no puede formar su colesterol. ¿Y qué es lo que hace? Aumenta la expresión de receptores de LDL. Y al aumentar la expresión de receptores de LDL en el hígado, va a permitir que capte más LDL circulante y de esa manera va a reducir los niveles. Voy a poner esto. Háganme acuerdo después con esto. Ya está. ¿Y cómo? ¿Qué es el PCSK9? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Es el receptor que elimina. Es una enzima que elimina los receptores que captan el LDL. Claro, el LDL y su receptor son internalizados. Los lisosomas degradan y el receptor de LDL vuelve a circular. Lo puede hacer hasta 200 veces. Pero hay una proteína que es la PCSK9, que es la proteína convertida en succinilhexina tipo 9, ese es el PCSK9, que degrada al receptor. Y hoy disponemos de qué medicamentos, que ambos están en el mercado. Hoy día prescribí uno de ellos en un paciente, imagínense, es un paciente obeso, con resistencia a la insulina. Me dice, pero doctor, yo no soy diabético. Si 120 de glicemia, vamos a... Si me explico, ya me gustaría hablar una clase de resistencia a la insulina y ver cómo se producen los mecanismos. Tiene 180 de LDL, tiene lo que dice el doctor, yo lo que soy es prediabético. Pero sí, todos aquí estamos premuertos. ¿Y eso qué significa? ¿Se me explico? O sea, porque ser prediabético puede dar la impresión de que no soy, ¿sí me explico? Y a lo mejor nunca lo seré, pero voy en el camino directo. Entonces, el electro perfecto, hipertenso, necesita triple terapia, dosis máxima. Y como era un paciente de riesgo, no estaba tomando ninguna estatina, le pedí un score de calcio. ¿Saben cuánto tiene el score de calcio? 1440. ¿Ya? 1440. Pero el paciente es asintomático. ¿Para qué? O sea, ¿qué hay que hacer? Con él hay que ir directo a todo. Si es obeso y es diabético, hay que utilizar un análogo de LP1 o semaglutida. ¿Ya? Hay que combinarlo porque ya tiene arteriosclerosis subclínica muy avanzada con dapaglifosina por ese lado. Ya su presión está optimizada. ¿Qué más hay que hacer? Si tiene 170, algo así, si yo le doy ezetimibe-estatina, no llego a menos 55. Entonces le doy ezetimibe o subastatina y lo conecté para que se administre el inclisiran. Entonces tenemos que lograr un LDL muy bajo, una presión muy controlada. Ozempic y dapaglifosina van a controlar el proceso de disregulación metabólica. ¿Qué hubiera podido hacer? Mandarlo a cateterismo cardíaco no tiene sentido, es asintomático, es una enfermedad coronaria crónica estable, no está recibiendo tratamiento, hay que optimizar el tratamiento. ¿Le hubiera pedido un angiotac coronario? No, porque la carga de calcio es muy alta. Entonces no me permite ver nada. ¿Sí me explico? Esa es una de las limitaciones. No, oiga, yo me puse a pensar y yo no he tenido que 400, 500, 800 de score de calcio, pero 1450
49 y no lo he tenido nunca. Ustedes veían en las imágenes, la descendente anterior estaba calcificada todita. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres comer? Si lo mandas a un exterior, ¿dónde se lo quieres comer? ¿Sí me explico? Si tiene aterosclerosis suprimida, ¿qué hay que hacer? Controlar todo. El hombre tiene que ir a Ozempic, o sea, semaglutida, dapaglifosina, obviamente dieta y ejercicio que no la va a hacer, porque no está concientizada. ¿Sí me explico? La que estaba concientizada era la esposa. Bueno, como siempre mandan las esposas, va a hacer lo que ella dice que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, felizmente ella sí entiende la seriedad del problema, él no. Y ese es el gran problema que tenemos en prevención. Que la enfermedad aterosclerótica no duele, la enfermedad aterosclerótica no da signos hasta que viene un problema, o por lo menos una angina, ni angina tiene nada. Pero esto se lo digo porque justamente, ¿qué hace el inclisiran, doctor? El inclisiran Sí, sabes que ella contesta casi todo. Ingresa al núcleo de la célula e inhibe que se forme la PCSK9. Es un RN, es un silenciador de RNA mensajero. Entonces, él va a inhibir la síntesis de PCSK9. ¿Y por qué no le di evolocumab? Porque el evolocumab actúa externamente, inhibe al PCSK9 para que no destruya los receptores. Es un anticuerpo monoclonal. Y como buen anticuerpo monoclonal va a destruir al PCSK9, pero que ya se formó. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cojo uno y no el otro? Porque el inclisiran se administra cada 6 meses y el otro cada 15 días. ¿Saben cuál es la adherencia de un tratamiento que se administra 2 veces al año? Es prácticamente del 100%. ¿Y el costo? Sí, aunque les parezca mentira, como venden poco, están vendiendo 2 por 1. Entonces, si compran eso en la farmacia, les vale $1.300 el transporte. Pero a mí me tocó dar una presentación para esto de inclisiran, entonces le dije, a ver, si yo te mando directamente al paciente, porque vas a tener problemas para vender, él le hace la rebaja de lo que le ganaría la botita. ¿Sí me explico? Entonces le sale a 1.000. Y como están vendiendo poco, están dando 2 por 1. Entonces, bien. O sea, yo cómprese lo que pueda porque le van a permitir. Pero ese hombre no llega a los 60, tiene 57, 58. Y ese tipo se va a infartar pronto. Ya esa sí es una crónica de un desastre anunciado. Entonces, por eso es que antes estábamos primero solo con estatinas. Yo me acuerdo de la época de la paravastatina, de la lovastatina, de la simvastatina, eran estatinas no de alta potencia. Después vino rosuvastatina, atorvastatina, y había mucha controversia. Había mucha controversia con respecto a ese límite, hasta que vino un estudio que se llama el IMPROVE. La combinó simvastatina con ezetimibe y los resultados fueron buenos. Pero ahora disponemos de un montón de cosas. ¿Qué es el este no lo tenemos en el mercado? Lometapide. ¿Qué hace el lometapide? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El lometapide es un oligonucleótido antisensible que se mete en la secuencia del RNA para que se forme ApoB y no permite que se forme ApoB. Entonces no se puede, si el hígado no tiene ApoB para internar
juntarla con los ésteres de colesterol y los triglicéridos, no puede formar VLL. Pero bueno, pasemos ya a lo que estamos. Hoy día vamos a hablar de hipertensión arterial. Para empezar, ¿quiénes han oído algo del curso de fisiopatología endotelial que está en evolución ahora? ¿Alguien se pudo conectar? Hoy, mañana y pasado, pero ya creo que no se puede incluir. Es un curso que se da una vez al año. A mí me pidieron que hable hoy en la mañana de envejecimiento celular y disfunción endotelial. Y no quiero... Ahí hay algunas cosas interesantes. ¿Sí te acuerdas que era la proteína clot? Sí, la clot era la de la juventud eterna. Es de la mitología griega. Y lo que hace el cloto está expresado en muchas células del túbulo contorneado proximal, el corazón, el endotélio. Y el cloto hace todo lo que habíamos visto antes, ¿no es verdad? Disminuye la acción del mTOR, que es el complejo receptor mamífero de rapamicina, así se llama. Inhibe al mTOR, estimula al CYP1, que hace todo lo contrario, es la circulina desacetilasa de histona, y también activa a la quinasa dependiente de ANP. Entonces el cloto hace que la célula aumente su capacidad autofágica y empieza a desechar todos los lisosomas, las mitocondrias que se están dañando, y eso le permite tener menos toxicidad, porque la mitocondria disfuncional es superproductora de óxido nítrico, y también estabiliza las histonas del DNA y activa la telograsa y aumenta los telómeros, que es la proteína de la eterna juventud. ¿Sí saben que si una persona tiene un gran ingreso calórico, ¿ya?, se va a deprimir cloto, se va a activar el mTOR y se va a suprimir CYP1? La célula necesita ese estado como de deprivación nutricional para hacer las cosas bien. Ojo, cuando estamos comiendo en un exceso la célula empieza a envejecerse. Bueno, vamos a entrar en esto. Les hago una pregunta que es sencilla y que espero la contesten. ¿Por qué, si la circulación sanguínea es intermitente? O sea, en otras palabras, no. ¿Por qué si la actividad contráctil del corazón es intermitente? O sea, sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Por qué, si esto es así, la circulación sanguínea es continua? ¿Sí se han puesto a pensar en eso? A su cerebro le llega sangre no solo en sístole, sino también en diástole. ¿Y cómo? Si el corazón bombea solo en sístole y no en diástole, ¿qué es lo que mantiene el flujo sanguíneo y la presión arterial en diástole? Es que no está llegando sangre. Si me explico, en sístole hay la eyección, ¿verdad? Pero en diástole el ventrículo se está llenando y se está preparando para la próxima eyección. Pero en ese momento no está inyectando nada. Entonces, ¿por qué? Miren, si han oído hablar del fenómeno de Wilms-Dickinson, ¿en qué consiste? Tiene que ver con al momento de inyectar la aorta queda una cantidad permanente de sangre, y es la que se inyecta o termina de inyectar cuando estamos en diástole, y eso hace que el flujo sea continuo. ¿Le entendieron? Yo
más o menos le entendí, pero miren, ustedes cuando describan algo, primero lo tienen que saber y segundo, lo tienen que describir como para que un niño de 5 años lo pueda entender. ¿Sí me explico? O sea, tiene que ser sistemáticamente el pensamiento descrito. ¿Ya? Eso también lo dan los años, ¿sí me explico? O sea, no son los años después. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en el fenómeno de luz? El ventrículo izquierdo, voy a poner aquí. Bien, aquí está el ventrículo y aquí está la aorta. ¿No es verdad? El ventrículo, cuando se contrae, ejerce una energía mecánica. ¡Bum! Presiona y esa energía mecánica se mide en milímetros de mercurio. ¿Verdad? Entonces, esa energía mecánica se tiene que transmitir hacia la periferia como una onda de pulso. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en la raíz de la aorta? La raíz de la aorta tiene una gran cantidad de láminas elásticas. Es una estructura totalmente elástica. Entonces, ¿qué pasa cuando el ventrículo izquierdo ejerce esa acción mecánica y esa energía mecánica es transmitida como una onda de pulso a la aorta? ¿Qué va a pasar? Parte de esa energía mecánica se cambia, o la palabra es, esa energía mecánica se transforma en energía cinética. ¿Ya? Aquí está en sístole, cuando empieza la sístole, pero esa onda de presión del pulso hace que la aorta, la raíz de la aorta muy elástica, se expanda. ¿Ya? Y en la naturaleza la energía no se crea, o sea, no se va a perder. Entonces, la energía mecánica que se parte de ella, porque una parte de esa energía mecánica se transmite hacia la periferia, pero otra parte de la energía mecánica expande la raíz de la aorta, la expande. Pero esa energía está acumulada. Y entonces cuando viene la diástole, esa energía cinética vuelve a transformarse en energía mecánica. Eso era lo que quería decir. Pero la sistematización del concepto es importante. ¿Y esto qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar que en diástole haya gracias a que la válvula aórtica se cerró, esa energía cinética otra vez se transforma en energía mecánica y permite que en diástole la sangre siga circulando en forma anterior. Si nosotros todos viviéramos 110 años, ¿qué pasaría? Esas láminas elásticas, la elastina es una proteína que tiene una vida media de 40 a 45 años. Esa elastina, las láminas empiezan a fracturarse, ¿ya? Y empiezan progresivamente a ser reemplazadas por tejido de reparación, que son fibras colágenas. Y las fibras colágenas no tienen esa capacidad elástica, son rígidas. Entonces, ¿qué pasa con el paciente añoso? La hipertensión sistólica aislada del añoso. Está aquí explicado. Toda la energía mecánica llega a la raíz de la aorta, pero la raíz de la aorta ha perdido gran parte de sus fibras elásticas. Ahora tiene fibras colágenas, no es capaz
de transformar parte de la energía mecánica en energía cinética. Y toda la energía mecánica se concentra en la luz del vaso. ¿Qué va a pasar? Hipertensión sistólica. Como cuando llega la diástole no hubo mucha expansión y no hay mucha energía cinética almacenada, no hay quien vuelva a hacer de la energía cinética energía mecánica. Y por lo tanto, la presión diastólica cae. Si una persona le dicen tiene 170/70 de presión arterial, una de las razones, si es que no tiene insuficiencia aórtica, si es que no tiene bloqueo auriculoventricular completo, es la hipertensión sistólica aislada de la luz. Sí, y nosotros tenemos fatiga de materiales, o sea, todo se va desgastando el tejido conectivo. Lo más evidente es el tejido conectivo, la colágena, y empiezan a aparecer las arrugas, todo lo demás. Pero lo mismo está pasando en todo el organismo, se está envejeciendo. Y por eso es que es raro encontrar a alguien de 100 años más, ¿verdad? Porque todos terminaríamos teniendo presión de 200/0, ¿verdad? Todos con insuficiencia renal, todos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, todos con degeneración macular, y entonces es mejor cerrar el ciclo y decir ya, hasta aquí no va, llegó el partido, ¿verdad? Pero si yo soy diabético, soy hipertenso, soy fumador, soy obeso, todos estos fenómenos se van a adelantar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar desde la infancia. Es la única forma. Porque esta es una sociedad muy Miren, por ejemplo, si viniera ese bar de abajo tiene una venta de carbohidratos ultraprocesados que da miedo, ¿no? O sea, que está en la universidad. Pero si lo cierran, ustedes hacen una huelga, porque es rico. Bueno, ya tenemos este concepto de... Ya tenemos el concepto del fenómeno de Wien-Stinsel y ya es un alemán, por eso no es tan fácil. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, la presión del pulso es la diferencial, etcétera, etcétera. Pero a donde yo voy es aquí. Este cuadro nos va a permitir ir detallando, ahí está, Ernesto Schifrin es un argentino que vive en Canadá. Este Ernesto Schifrin se ha dedicado toda su vida a la hipertensión, es un experto en hipertensión. Él editorializa esta revisión que sale en el Journal de Cardiología de Canadá. Aquí están las referencias. Y realmente ustedes lo ven complejo, sí es complejo, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir desarrollando, porque aquí está realmente los mecanismos de remodelación vascular y su papel en la elevación de la presión arterial. Aquí está. La hipertensión arterial tiene un componente genético, definitivamente. Si alguien es hijo de padre y madre hipertensos, tiene 50% de posibilidades de ser hipertenso. Si aparte de eso es obeso, come con mucha sal, es diabético, todo se va a adelantar. ¿Ya? Entonces, estos genes son por ahora no modificados. Uno no escoge a los papás, ¿verdad?
Y los papás nunca cuando se van a casar se preguntan, oye, tú eres diabética, si eres diabética, ya no me caso contigo. No funciona así. Eso funcionaría, un robot funcionaría así, pero los seres humanos no. Entonces, hay un componente genético que está ahí. Eso no se puede evitar. Pero ¿qué se ha visto? Se ha visto que las sociedades que consumen mucho sodio tienen una prevalencia mayor de hipertensión arterial. De manera que aquí está interactuando un factor genético y un factor ambiental. Ustedes saben que hay países en donde por ley en los restaurantes ya no ponen salero, está prohibido. ¿Ya? Se cocina y ya usted no puede ponerle más sal. Ustedes han visto que hay personas que ni siquiera prueban y ya le pusieron sal. ¿Ya? Entonces, la sal interactúa con la parte genética. Entonces, vámonos por este lado. Empieza el proceso por la parte genética, la activación del sistema renina-angiotensina, empieza a haber inflamación y activación del sistema inmune. ¿Se acuerdan que eso ya lo vimos en la clase? Todo al final del día es estrés oxidativo y disfunción endotelial. Ahí empiezan todos los problemas. Vámonos a la parte derecha del gobierno. Las personas hipertensas con frecuencia tienen una alteración en el centro vasomotor y en los vasoreceptores. Ya habíamos visto que los vasoreceptores, cuando reciben la onda mecánica, envían un impulso aferente al centro vasomotor para inhibir el flujo simpático eferente. Pues esto está reprogramado a un nivel más alto en los hipertensos. Es decir, se necesita más presión en los vasoreceptores para que se produzcan las señales aferentes inhibitorias. Entonces, esto es importante. Entonces, se activa, estos pacientes tienen una activación del sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona están estrechamente relacionados. Ustedes saben que las catecolaminas van a estimular a los receptores de las células del aparato juxtaglomerular. De manera que cuando hay hiperactividad simpática, automáticamente esto hace que las células del aparato juxtaglomerular empiecen a producir renina. Entonces el sistema, por eso es que ustedes ven que en falla cardíaca hay activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y ahí se crea un círculo vicioso en donde la actividad aumentada del sistema nervioso simpático produce una mayor activación del sistema renina-angiotensina. Y la angiotensina 2 atraviesa, hay una parte del centro vasomotor en donde no hay barrera hematoencefálica, y la angiotensina 2 estimula al centro vasomotor para que aumente el flujo simpático eferente. O sea, realmente ustedes ven que es casi imposible separar las actividades del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí ustedes van estructurando este rompecabezas en donde el sistema nervioso central, el sistema renina-angiotensina, está estrechamente vinculado y activado. Y nosotros siempre decimos sistema renina-angiotensina y nos olvidamos de la aldosterona.
Y el sistema es sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y si hay algo que es pro-aterogénico, pro-inflamatorio, es la aldosterona. ¿Por qué creen ustedes que hoy por hoy en falla renal diabética, en donde hay un estrés inflamatorio importante, se está utilizando el filial, que es un antagonista del receptor AT1? Sí, sí, te ubicas. Es la finerenona. La finerenona es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, pero es un antagonista no esteroideo. Y ahora lo usan los nefrólogos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque por su efecto diurético. Solo en hiperaldosteronismo primario tiene importancia, pero aquí actúa por el gran estrés oxidativo que la aldosterona promueve. Por eso que ustedes ven que en falla cardíaca preservada, en donde hay un fenotipo inflamatorio importante, finerenone ya acaba de ser aprobado por la FDA hace poquito para el manejo de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y en la levemente reducida. Porque ahí son vivos. Todo el mundo. La pregunta es: ¿qué hacemos con esta gente entre 41 y 49? Es un verdadero problema, porque dicen, yo voy a hacer un estudio de preservada, pero también meto a los ligeramente reducidos. Los ligeramente reducidos se parecen más a los reducidos que a los preservados. Pero bueno, eso ya es una discusión de nunca acabar y no vamos a darle solución. Pero miren, esta aldosterona, por ese gran estrés oxidativo, va a promover ¿qué? Disfunción endotelial. La angiotensina 2, ya habíamos visto en la clase de aterosclerosis, produce disfunción endotelial. Entonces, ¿qué empieza a suceder en esto? Empieza a suceder que las células del endotelio se tornan disfuncionales, o sea, hay una disfunción endotelial. Y empiezan a no producir óxido nítrico y sí producir endotelina. Y la endotelina, ¿qué va a hacer? No solamente va a ser un vasoconstrictor potente, ¿ya?, sino que adicionalmente la endotelina, fíjense que para tratar hipertensión pulmonar primaria ahora se usan antagonistas de endotelina, el bosentan, el macitentan. ¿Sí han visto eso? Ya, entonces, esta aldosterona y la inflamación disfuncionan el endotelio y esto hace que se produzca endotelina. Entonces, miren cómo todas las vías al final del día terminan en un aumento en el estrés oxidativo. ¿Qué significa aumento del estrés oxidativo? Eso ya lo vimos en la clase de aterosclerosis. ¿Qué significa que yo tengo un estrés oxidativo aumentado? ¿Los radicales libres de oxígeno son malos? No son malos en sí. Nos ayudan, por ejemplo, para defendernos de un proceso infeccioso bacteriano. Lo que pasa es que tienen que estar en equilibrio con las enzimas que barren los radicales libres de oxígeno, como la dismutasa de superóxido, la glutatión peroxidasa. ¿Y qué pasa en el estrés oxidativo? En el estrés oxidativo lo que sucede es que la producción de radicales libres no va acompañada de una eliminación de ellos por esta dismutasa. Entonces va a haber un predominio de la producción de radicales libres. Y eso va a promover estrés oxidativo. Y eso va a promover
inflamación y activación del sistema inmune. ¿Y esto qué va a producir? La inflamación. Ahí ustedes tienen, acuérdense, la célula espumosa, los monocitos, los linfocitos T helper, las células dendríticas, que ya vamos a ver en un momento cómo se comportan. Y entonces todo este sistema de inflamación va a promover la liberación o producción de citoquinas proinflamatorias, como cuáles: factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, proteínas C reactivas, factor nuclear kappa B. Y entonces tenemos todo este cóctel que empezó por esta alteración genética, aumento en el consumo de sodio, disregulación en el sistema nervioso central, activación del sistema renina-angiotensina, círculo vicioso entre activación neuromoral y activación del sistema renina-angiotensina, producción de aldosterona, estrés oxidativo, disfunción endotelial, inflamación, producción de citoquinas. ¿Y esto qué va a hacer? Va a provocar cambios estructurales, no solamente en los vasos sanguíneos, sino también en el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel del... Miren, no habíamos visto esto, pero la estimulación simpática va a llevar a un aumento en el gasto cardíaco. Pero estas citoquinas proinflamatorias, este estrés oxidativo, ¿ya? ¿Qué va a promover? Va a promover una respuesta vasoconstrictora. ¿De qué? De las arteriolas. ¿Dónde está la principal resistencia en el sistema vascular arterial? En las arterias. ¿Ya? Entonces va a haber una respuesta vasoconstrictora. La célula muscular lisa se hace muy sensible a las catecolaminas, responde en forma exagerada, aumenta el tono miogénico. Ya habíamos visto que la disfunción endotelial promueve una menor vasodilatación y las células del músculo liso empiezan a proliferar y remodelarse. Y al final del día, ¿qué pasa en las arteriolas? Hay una reducción en la relación lumen-pared. La pared se hace gruesa por hipertrofia, hiperplasia de las células musculares lisas, y la luz sigue siendo pequeña. Esto que, miren, la célula muscular lisa adquiere el fenotipo secretor, empieza a producir colágena y fibronectina, y esto va a llevar a una rigidez vascular. Y para colmo, se disminuye la expresión de metaloproteinasa. Entonces, no hay quien degrade colágeno. Y al final del día yo tengo unas arteriolas gruesas, con una luz pequeña, con células musculares lisas. ¿Aló? Estoy dando clase. Ya. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Las metaloproteinasas. Esas arteriolas están llenas de colágeno, gruesas, hipertróficas, hiperrespondedoras al sistema nervioso simpático, a la sal, y esto que va a provocar una rarefacción de las arteriolas capilares. ¿Qué significa rarefacción de las arteriolas capilares? Que como se va formando mucha matriz extracelular de colágeno por todos estos mecanismos proinflamatorios, si ustedes hacen un corte, van a ver que va a haber mucho menos proporción por milímetro cuadrado de tejido
de vasos sanguíneos en relación con la matriz extracelular. ¿Sí quedó claro? Eso sí, no quedó claro. Imagínense que por todos estos mecanismos inflamatorios, toda la matriz, lo que pasa en el mesangio, lo que pasa en la matriz extracelular de los vasos sanguíneos, empiezan a llenarse de colágeno, ¿ya? Pero los vasos sanguíneos no crecen en la misma proporción. Se van haciendo más gruesos, pero no más vasos. Entonces, al final del día, la proporción entre vasos y tejido va en contra de los vasos, la densidad. Eso es lo que se conoce con el término de rarefacción vascular. Si ustedes ven el miocardio de un hipertenso, acuérdense que una cosa es la macrocirculación, estamos viendo lo que pasa en arteriolas y microcirculación. Te hacen un corte histológico y ven yo creo que por ahí tengo algunos, ven una arteriola, mucha matriz y lejos las células miocárdicas. Entonces, ese tejido hace que haya una isquemia relativa, por ejemplo, del miocardio. ¿Ya? Sí va quedando más o menos claro. Entonces, miren, la metaloproteinasa y todo lo demás. Ahora, hasta ahora hemos hablado básicamente de lo que está sucediendo en arteriolas y microcirculación. Pero hay un crosstalk, un lenguaje cruzado entre la macro y la microcirculación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una onda de pulso que va viajando y se topa con una resistencia muy alta y muy difusamente extendida, ¿qué va a pasar? Que la onda retrógrada de reflexión va a regresar muy rápido. ¿Sí queda claro? Hay una onda anterógrada, que yo puedo medirla con velocidad de pulso. Esa onda anterógrada viaja por el sistema circulatorio, llega a las arteriolas, choca con ellas y dependiendo del nivel de resistencia va a regresar más tempranamente. Esa onda retrógrada debe de llegar al principio de la diástole. Pero, porque hay una resistencia periférica mayor, va a tener una velocidad de onda de reflexión mayor. ¿Y qué va a pasar? Que la onda de reflexión ya no va a llegar en diástole, ahora va a llegar en telesístole. ¿Y eso qué va a hacer? Que la poscarga aumente. ¿Y eso qué va a hacer? Que se altere la estructura de las arterias de conducción. Y eso va a hacer que las arterias de conducción se tornen más rígidas. Y eso va a hacer que la velocidad de onda de pulso se haga más rápida. Y entonces se crea un círculo vicioso en donde los daños macrocirculatorios provocan daños microcirculatorios y los microcirculatorios macrocirculatorios. Imagínense ustedes que la velocidad de onda de pulso choca más rápido y más veces, daña a la arteriola, y el daño de la arteriola daña al vaso de conductancia. Y aquí está que esto va a llevar a la rigidez de las grandes arterias, a una elevación de la presión sistólica, y esto es una cosa seria, que es la pulsatividad. La pulsatividad mata la vasculatura. Si una arteria es rígida, ¿cómo le puedo decir? No tiene quien atenúe la velocidad. Entonces, ¡pum!, llega y el impulso pulsátil es mayor y eso va a dañar más. Esto lo veremos en hipertensión de la miocardio. Entonces, cuando sucede todo esto, va a haber aumento de la energía pulsátil a la periferia con aumento de la resistencia al flujo sanguíneo, ya empieza a haber aumento de la presión diastólica por todos los cambios, y esto va a llevar
a hipertensión arterial. Y todos estos daños de la macrocirculación y microcirculación van a provocar daño a órganos blancos, que junto con la hipertensión van a provocar todas las complicaciones de la hipertensión, que son el stroke, el infarto de miocardio, la falla renal y la enfermedad renal crónica. ¿Dónde empezó el problema? El problema empezó en el endotelio. Parte genética, sal, activación del sistema nervioso autónomo, sistema renina-angiotensina, daña el endotelio. A partir del daño del endotelio empieza a producirse citoquinas proinflamatorias, endotelina, expansión de la matriz extracelular, isquemia miocardial. No es fácil entender esto. Ernesto Schiffrin, cuando yo estaba en Canadá, yo estaba en el área francesa de Canadá y él estaba en McGill. Es un tipo súper agradable, habla el español perfecto y estuvo aquí, lo invitamos para un congreso de la LAC de hipertensión arterial. Es un tipazo Ernesto Schiffrin. Preguntas sobre este tema. Los veo un poco desorientados. ¿Me fui a la estratosfera o me quedé un poco más abajo? Dígame, porque lo importante no es lo que pase para mí. ¿Lo entendieron o no? Me pongo triste. Porque hemos hablado. ¿Sí lo entendió? Sí, Lo pero les podría gustó muy repetir. rápido, sí. El crossover entre la macro y la micro. El crosstalk es el lenguaje cruzado. O sea, cómo el uno afecta al otro, ¿no es verdad? Entonces, si yo tengo, por todas las condiciones, un daño a las arteriolas, al final del día, ¿qué va a pasar con la mecánica vascular? Que se va a alterar y va a afectar a la macrocirculación. Entonces ya no es que es un daño exclusivamente de las arterias elásticas y de la conductancia, es un daño a nivel de toda la vasculatura. Y ustedes saben que la hipertensión, de todos los factores de riesgo, el que pone más peso en lo que se llama la relación proporcional de riesgo, la hipertensión está en el primer lugar. Si nosotros, ¿cuánto controlamos la hipertensión nosotros? El 20%. Si nosotros, con Canadá, ¿saben cuánto controlan la presión arterial? El 80%. ¿Ya? Canadá es una sociedad distinta, nadie se preocupa. Nadie se preocupa ahí. Me acuerdo que le dan una tarjetita del Seguro Social y con eso, si le tienen que trasplantar el corazón, nadie le pregunta, oye, usted tiene $100. No, a todo el mundo lo tratan igualito. ¿Ya? Y obviamente no hay los vampiros que están en el Teodoro Maldonado y todos los demás, porque esos son los que se llevan toda la plata. Por ejemplo, a ellos, a mi profesor Pierre Perú, esas cosas no les caben en la cabeza. Por ejemplo, que alguien tenga un sobreprecio por fundas de cadáveres. Dice, no, eso es ficción, no puede ser. Sigamos. ¿Qué significa fenómeno de amplificación de la onda de Higgs? Les hago una pregunta. Si ustedes que son jóvenes, yo les mido la presión a nivel humeral, la presión humeral va a ser más alta que la presión aórtica central, ¿sí o no? Eso es lo que se llama fenómeno de amplificación. ¿Y por qué? Porque la presión en la raíz de la aorta
se va a atenuar por el efecto que tienen las láminas elásticas. A medida que voy avanzando, las arterias van cambiando su estructura y van empezando a ya no tener tantas fibras elásticas y cada vez más fibras musculares. Entonces, la presión en una persona joven es más baja, centralmente hablando, que en la periferia. Y eso se llama fenómeno de amplificación. ¿Cuándo pierdo el fenómeno de amplificación? Cuando envejezco. Y por eso es que ustedes han oído hablar del estudio CAFE, que es un subestudio del astro. En esa época se decía, baja la presión con lo que sea, da lo mismo, ¿no es verdad? Lo importante es que bajes la presión. No será cierto. Entonces, compararon un beta bloqueador con un diurético versus un IECA peridoclin con amlodipina. Ese es el estudio ASCO. Fue un landmark estudio y que tiene muchos años. ¿Y qué se encontró? Que la presión arterial humeral era igual, la bajaba igual si yo tomaba beta bloqueadores o si yo usaba IECA. Era igualito. Pero los desenlaces eran mayores con los beta bloqueadores. Entonces la gente dice, ¿por qué? Había un subestudio del estudio ASCO que se llama el estudio CAFE, y ese midió la mecánica vascular. ¿Y qué vio? Que los beta bloqueadores no reducían significativamente la presión aórtica central, y la edad media de esta gente era de 65 más años. Entonces, la reducción de la presión aórtica central, mediada por los mecanismos de los IECAS, era lo que explicaba la reducción de eventos. Y de ahí en adelante, ustedes ven que las guías dicen, su primera opción es bloquear al RAS. Y combínelo con un diurético o con un calcio antagonista. Y si no pudo, si lo combinó con un diurético, agregue un calcio antagonista. Y si lo combinó con un calcio antagonista, agregue un diurético. Pero ya nadie discute que en la gran mayoría de las veces hay que bloquear al sistema reninol. Gran parte de esas decisiones se tomaron en base a estudios como el ASCO. Entonces, esto es lo que se llama fenómeno de amplificación, que se pierde cuando yo tengo rigidez aumentada. Esto es lo que hablábamos de los vasoreceptores, ¿no? Si yo tengo una presión arterial aumentada, se activa el vasoreceptor, va a la señal aferente al centro vasomotor, disminuye el flujo simpático. Esto es una cosa que es muy interesante que tienen que recordar. Hasta ahora todo bien, más o menos. Pues un poco inexpresivo. Tendrán Parkinson. Por ejemplo. No. Porque me interesa que más o menos quede claro esto. Y de aquí hay que ir a leer. Miren esto es súper interesante. Aquí tienen la edad, aquí tienen el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Cuando una persona es joven, la presión arterial, la hipertensión, es principalmente dependiente del gasto cardíaco. Por eso es que en los hipertensos jóvenes hiperdinámicos los beta bloqueadores van bien. ¿Y por qué en las guías no aparecen los beta bloqueadores de entrada? Porque la gran mayoría de los estudios fueron hechos en gente de 60 y 65 años. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo voy avanzando en edad, en hipertensión arterial, la contribución de mi gasto cardíaco a la hipertensión va bajando. Si yo le doy beta bloqueador a un viejo, no va a funcionar. Y por eso es que
Hipertensión arterial no es una enfermedad, es un síndrome. Y los fenotipos de esos síndromes son variables. Depende si soy joven, si soy viejo. La raza también tiene influencia, como ya habíamos visto. Entonces, ¿qué pasa? A medida que yo voy avanzando en edad, mi gasto cardíaco, mi hipertensión va bajando y la contribución de la resistencia periférica va aumentando. Por esa razón es que los estudios que se hicieron primero en hipertensiones en los añosos fueron con calcio antagonista. Con nitramicina los resultados fueron excelentes en viejos. Miren a ver, porque yo tengo 100 de presión arterial sistólica contra todos los pronósticos. ¿De verdad? Esto es muy importante porque esto nos va a permitir entender por qué yo trato de una forma a los jóvenes y de otra forma a los años. Si ustedes tienen una persona joven con hipertensión sistodiastólica y con taquicardia, y que gordito, le va a ir muy bien un beta bloqueador. ¿Cuántos de esos participaron en los grandes ensayos? Y puesto de otra forma, miren, la presión sistólica siempre va a ir aumentando. Y le hago una pregunta: ¿cuál tiene mayor importancia en daño a órganos blandos? ¿La presión sistólica o la diastólica? La sistólica. La sistólica es la que marca. Miren qué pasa con la diastólica. Hace un plató e incluso puede bajar. La sistólica siempre va subiendo. Y miren, hombres y mujeres, pasa lo mismo. Aquí estoy en miren, hasta los 55 años, tanto en hombres como en mujeres, miren, la presión sistólica va subiendo, y a los 80 años todo el mundo es hipertenso. La presión diastólica llega a su punto y va bajando, por los fenómenos que ya habíamos explicado. Y esto ya lo habíamos visto, los constrictores moleculares. ¿Se acuerdan que vimos? Había fenómenos que eran neuromorales. Hoy día tuve que dar una charla larguísima en ese congreso de fisiopatología endotelial. Revisé rápidamente esto de envejecimiento celular y disfunción endotelial. Solo para decirles algo interesante. A medida que avanzamos en edad, la microbiota intestinal va cambiando y vamos llenándonos de microbiota proinflamatoria que produce el ácido trimetilacético, y vamos perdiendo la microbiota que produce los ácidos grasos de cadena corta. Es importante lo que comemos, porque lo que comemos, si yo me como hamburguesas y papas fritas, yo voy a tener una microbiota proinflamatoria. ¿Ya? Si yo como verduras y dieta mediterránea, voy a tener una microbiota antiinflamatoria. Si yo avanzo en edad, la microbiota va a ir tendiendo a la inflamatoria. Y por eso es que hablo aquí de estos constrictores. ¿Por qué? Porque la microbiota inflamatoria, ¿qué va a hacer? Va a disfuncionar el endotelio, va a producir radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno van a dañar al DNA, va a disminuir la actividad de la telomerasa, va a cortar los telómeros, ¿ya? Va a hacer que mi entorno, o sea, esa de la rapamicina aumente, mi CYP1 baje y me envejezco. ¿Y saben qué es lo peor? Que la célula envejecida endotelial no solamente que para su ciclo de división celular, no se puede dividir, no se puede reparar,
sino que escapa a los fenómenos apoptóticos y adquiere un fenotipo secretor de células senescentes. Es decir, empieza a producir un montón de cosas para envejecer a las de al lado y a las que están lejos. ¡Qué bárbaro! Los inhibidores de SGLT2 disminuyen el mTOR, aumentan CYP1, aumenta la sinasa dependiente del AMP cíclico, aumentan cloto y disminuyen envejecimiento celular. Empiecen a tomar agua. Bueno, yo no quiero meterles más info, esto ya lo habíamos visto. Esto es todo lo mismo, el sistema renina, la alteración. Hablemos un poco de obesidad e hipertensión. Cuando ustedes, cuando una persona es obesa, va a tener resistencia a la insulina. Cuando tiene resistencia a la insulina, la célula beta reacciona produciendo hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia es protrófica, por eso que ustedes ven que los hijos de madres diabéticas con hiperinsulinemia son macrosómicos. Un niño mide más de 4 kilos, vean que la mamá. ¿Y por qué? Porque la insulina es un elemento proliferativo y hipertrófico. Entonces, si yo tengo hiperinsulinemia, voy a tener una hipertrofia estructural. Se va a alterar la estructura de mis vasos sanguíneos, de mi corazón. Y esto me va a hacer que yo tenga un cambio de la resistencia periférica y una hipertensión arterial. Pero además, ¿se acuerdan que yo les había dicho que hay una citoquina proinflamatoria en el tejido adiposo que se llama y que va a actuar sobre unos, ¿se acuerdan? Se llama leptina. La leptina va a actuar sobre unos núcleos de propio, melanocortina que están cerca del hipotálamo, se activan, manda una señal por el núcleo del tracto del fascículo solitario, va al centro vasomotor y aumenta la producción de catecolamina. Por eso es que las personas obesas son taquicárdicas y sudorosas, sudan y tienen taquicardia y es por la leptina. Esa es una de las características y ya habíamos visto cómo estos factores derivados del endotelio, del estrés. Si ustedes tienen un niño prematuro, ese es un predictor de que va a ser hipertenso. ¿Por qué? Porque el número de nefronas está disminuyendo. Y mientras más prematuro, yo tuve una paciente que su mamá dio a luz a las 21 semanas de gestación. Ustedes se pueden imaginar eso. ¡Wow! Una cosa de loco. O sea, eso fue una lucha tremenda. Hizo distrés respiratoria recién nacido, etcétera, etcétera. Me la llevaron y la verdad yo la vi, estaba en el colegio, habrá tenido unos 15 años. Yo creo que era candidata para asambleísta porque no cachaba muy bien la información. Si me explico, pobre su cerebro, ¿ya? Había hecho hemorragia intraparenquimatosa cerebral, había hecho todo lo que se puede hacer, ¿no es verdad? Pero me llega por hipertensión arterial. Y cuando veo la depuración de creatinina está en 25, la tasa de filtración. 15 años. Me puse a hablar con el nefrólogo. Me hizo, esto es un típico caso de insuficiencia renal y hipertensión por prematurez extrema. Esa niña está viva por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque por debajo de 20 semanas nadie vive, ¿no? Esta andaba en 21. Entonces, miren lo que yo les decía, el exceso de sodio, aquí tienen el número reducido de nefronas, que disminuye la superficie de filtración, el estrés con la activación simpática, el sistema renina-angiotensina, la alteración de las
membrana, pero todo al final del día termina en factores endoteliales, alteraciones estructurales, funcionales, ya sea aumento del gasto cardíaco, resistencia periférica y hipertensión. Y esto ya lo habíamos visto, los ritmos circadianos de presión. Ustedes saben esto, de que la presión no es un parámetro constante, es un parámetro dinámico. En la noche la presión cae. ¿Cuál es de todas las fases del día, día y noche, cuál es la que mayor valor pronóstico tiene para daño órgano blanco? La hipertensión nocturna. Por eso es que el monitoreo de presión nos da tanta y tan buena información. La presión nocturna promedio no debe ser superior a 120/70. ¿Ya? Si es superior a 120/70 y es normal en el resto del día, ¿en qué piensa? Apnea obstructiva del sueño. Acuérdense, la apnea obstructiva del sueño es un gran problema, es un mega problema. Y acuérdense que en términos generales nosotros, unos más, unos menos, 1/3 de la vida nos la pasamos durmiendo. ¿Ya? Por lo tanto, la apnea obstructiva del sueño es un grave problema, causa de síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial, infarto del miocardio, arritmia y todo. Entonces, cuando ustedes vean en el mapa, las presiones son más o menos, pero las nocturnas no caen. Deben de caer un 10%, ¿ya? Para que se diga que son el comportamiento anormal de la presión nocturna es el principal predictor de daño órgano blanco. ¿Quiénes tienen un comportamiento anormal de la presión nocturna muy frecuentemente? Los diabéticos, los renales crónicos y las preclampsias. Por eso es que es tan importante no quedarte con el diagnóstico de hipertensión arterial, sino ver el comportamiento nocturno de la presión arterial en los diabéticos, en los renales. Miren esto, causa de hipertensión. Ay, Dios mío, lo que quiero con esto es decirles que el 90 al 95% de las hipertensiones son primarias. Eso quiere decir que son multifactoriales y no tienen una causa específica. ¿Ya? Y hay un porcentaje pequeño de personas que tienen hipertensión arterial secundaria. Les hago una pregunta. Si yo soy adulto, y con 3 medicamentos a dosis óptima que incluyan un clorcalidona o indapamida, porque no es cualquier libreto, no controlo mi hipertensión, soy hipertenso resistente. Si es que tengo buena adherencia, si tengo buenas dosis, si estoy haciendo las cosas bien, el 5% de los hipertensos son hipertensos realmente resistentes. El 40% de los pacientes que decimos son resistentes, lo que son es no adherentes, son mentirosos. Uno le dice, oye, usted toma la medicación, sin palabras, mentira. Marcia lo demostró porque les hizo la primera pregunta: ¿usted la toma o no la toma? Sí la toma. Ya, yo le voy a dar unos dispensadores electrónicos que cuando usted lo abre se activa un sistema que me dice que lo abrió. No es que después lo cerró y me dice que sí lo tomó. Tampoco funcionó. ¿Saben lo único que permitió que él supiera quién era adherente y no adherente? Los metabolitos de la droga nemolina. Eso quiere decir que cuando nosotros decimos es hipertenso resistente, ¿y por qué sabes que tiene buena adherencia? Porque le pregunté, la mayoría es mentira.
A otros le dijeron, tráigame las pastillas de vuelta, las botaban en el excusado y llevaban, ya no tengo ninguno. Es un verdadero problema. Entonces, pero a donde yo iba es que si yo soy una persona adulta, soy hipertenso, resistente de verdad, la principal causa que tienen que buscar es hiperaldosteronismo primario. Y por esa razón, han oído hablar del estudio Pathway. El estudio Pathway es un estudio que dijo, muy bien, yo tengo a pacientes realmente hipertensos resistentes. Ya tengo un bloqueador de RAS en dosis óptima, un calcio antagonista en dosis óptima, y tengo clortalidona o indapamida y son resistentes. Los voy a obligatoriizar, los voy a poner en bisoprolol o los voy a poner bisoprolol, doxazosina o espironolactona. ¿Quién ganó? Espironolactona. Y por eso la cuarta droga a usarse es espironolactona. ¿Por qué? Porque el porcentaje de hiperaldosteronismo primario es alto en el grupo de hipertensos resistentes verdaderos. Si yo soy un hipertenso joven, ¿en qué joven tengo? ¿Qué joven? Creo que tiene una diferencia. Pero si yo soy hipertenso y tengo 15 años, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? Coartación de la orden. Me llamaron porque un niño tenía una crisis hipertensiva, tenía 15 años, y vamos, le toca a usted el pulso carotídeo, el pulso femoral, y se da cuenta que esto, le toma la presión en las piernas es mucho más baja, y está, coartación de la orden. Eso tiene una resolución de intervención quirúrgica, aunque ahora ya están haciendo alguna valvuloplástica, pero si no la pienso, no la voy a diagnosticar nunca. Segundo, si yo soy hipertenso y soy joven, y sobre todo si es mujer, la displasia fibromuscular, ¿ya? Porque es relativamente frecuente las causas renovasculares. Si soy añoso, ¿ya? Y no tengo hiperaldosteronismo primario y soy diabético y todo, busquen arteriosclerosis de las arterias renales. Y eso es fácil con un ecodoppler, ¿ya? Porque eso está produciendo hipertensión renovascular, ¿ya? Ahora, otras causas, pues aquí está el hiperaldosteronismo primario, los feocromocitomas. Ahorita en Solca tenemos una chica de unos 20 y pico de años que llegó con una crisis hipertensiva, ¿ya? Pero en el estudio tenía unas metástasis hepáticas, y cuando ya empezamos a ver, ya con todos los estudios, tiene un feocromocitoma maligno. Es raro. Crisis hipertensiva. Si ustedes tienen una crisis hipertensiva en una persona y hace edema pulmonar repetitivo, ¿en qué piensa? En estenosis renal. Incluso tiene un nombre de un síndrome que no me acuerdo en este nombre, pero tienen que pensar en eso. Pero aquí tienen. Y no es que yo tengo un hipertenso y le voy a pedir de todo, porque yo a veces le piden actividad renina plasmática, metalefrina, hemoglobina, ACTH, etcétera, etcétera. No, el 90% tú pídele lo básico, glicemia, sodio, potasio, glucosa, etcétera, y haz un buen examen físico. Pregunta por los antecedentes familiares, ve la edad de presentación, pero no nos vamos a poner aquí a medir aldosterona en vena renal. ¿Sí me explico? O sea, y si lo ven, a veces usted dice, este tipo de 40 años hipertenso, papá de mamá hipertensa, le han pedido de todo, o sea, metametrina, hay que racionalizar las cosas. Pero aquí está más o menos lo de la renina, aquí está la isquemia renal. ¿Han oído hablar de
de la hipertensión renovascular del modelo de Goldblatt. ¿Sí? ¿Qué es hipertensión renovascular? Un clic, o sea, Goldblatt hizo ese experimento, agarró un animal y le puso un clic en una de las arterias renales, ¿ya? ¿Y qué pasó? Ese animal desarrolló hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque hizo isquemia renal y liberó renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? Y elevó la presión. Pero como no llegaba suficiente flujo, porque estaba el clic, no había cómo hacer la retroalimentación negativa. Y entonces se caracterizó por hipertensión arterial, activación del sistema renina-angiotensina, un riñón chiquito atrófico y el otro riñón con todos los daños de la hipertensión renal. Entonces, esa es, ¿en qué piensan ustedes cuando un paciente, ustedes le dan una dosis convencional de un bloqueador del RAS y se le cae la presión y se le sube el potasio? Tiene hipertensión renovascular bilateral. Ahí están contraindicados y eso les va a pasar. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando lo que los tiene bien a esos riñones, porque ellos están perfundiéndose porque tienen activado el sistema renina-angiotensina para poder superar la estenosis de las dos arterias renales. Y eso pasa en las displasias fibromusculares bilaterales o en la aterosclerosis renal bilateral. Entonces le dan un IECA y ¡pum! Y el potasio sube. Entonces, ese paciente puede tener una hipertensión renal. Déjenme ver si tengo el miren esta remodelación arteriolar. Una cosa de este es el lumen, aquí está la lámina y aquí está todo, esta es la media. Imagínense toda esta remodelación de la capa media. ¿Qué creen que es esto? Un glomérulo esclerosado hecho pedazos. Y miren la nefroesclerosis arteriolar. Miren todo lo que produce los daños hipertensivos. Fíjense que no las tengo muy ordenadas. Aquí están factores genéticos, ambientales, disfunción del sistema nervioso, sistema renina-angiotensina, disminución de las hormonas antidiuréticas, vasoconstricción y hipertensión. Todo lo que hemos hablado. Si se dan cuenta, o sea, la parte genética y medioambiental produce inflamación. La inflamación, activación del sistema neuroinmunológico. La genética y el medio ambiente, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, activación de la leptina. Vasoconstricción, aumento de la resistencia periférica, retención de sal y agua, aumento del volumen, hipertensión arterial. Entonces, cuando tú me dices, ¿de qué libro? De cualquiera, es uno que se llama Mascani, pero todos dicen lo mismo. Unos más profundos, otros más altos. Y otra vez volvemos a lo mismo. El óxido nítrico, la mesoterina, el endotelio, las arteriolas, la activación simpática, el sistema renina-angiotensina, las alteraciones de la obesidad, los micronutrientes, la microbiota, la insulina, la aldosterona, el estrés. El estrés está siendo un problema serio porque está activando al eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Entonces estoy teniendo un cortisol elevado. Y déjenme ver si aquí está. Esto ya se los hablé. Y la gente piensa que la enfermedad empieza con la hipertensión. No. La enfermedad empezó acá, con disfunción endotelial, disfunción vascular, ¿ya? Cuando se sobrepasan los mecanismos contrarregulatorios, ¡boom!
hipertensión. Y ahí viene la campana de alarma del incendio. Este Raúl Gamboa, un peruano, maestro de maestros, se murió de un cáncer de páncreas, fíjense lo injusto. Realmente era extraordinario eso, fuimos muy buenos amigos. Otra vez volvemos a lo mismo de hacer la endotelía, las cascadas, pero ya me cansé de hablar de eso. ¿Qué preguntas tienen o comentarios? ¿Les queda más o menos claro? ¿No? ¿Qué opinan? Sin leer no se puede. Yo lo que hago es como un catalizador de información y un integrador de información. Pero como me decía una vez un profesor en clase, decía, la última vez que unos hombres ignorantes se transformaron en filósofos porque les llegó una lengua de fuego y el Espíritu Santo, eso ya pasó. Nunca más van a caer las lenguas de fuego. Así que si queremos salir del desconocimiento tenemos que estudiar. Y el problema es que se metieron en una carrera interminable. Los abogados tienen 6 libritos de este tamaño y lo que andan viendo es cómo saltan para que esta coma se interprete de otra forma. Pero son 6 libritos de penales, civil y todo. Y tú me preguntas de qué libro, yo qué sé, es una cosa de loco y esto es nunca acabar. Ustedes tienen que estudiar. Y aparte de estudiar, tienen que hacer guardia. Y aparte de ser guardia, tienen que aumentar. Ahora yo he sabido que algunos los medios maltratan y todo. Y les digo una cosa, eso es falta de seguridad, ¿sí me explico? Porque la pregunta es, ¿ustedes tienen derecho a desconocer las cosas? Sí, por eso están aquí. Sería un absurdo que yo me disguste porque ustedes no saben esto. Es lo esperable. Si lo supieran, estuvieran aquí y yo allá. ¿Sí me explico? Y este proceso, y yo estoy allá muchas veces con gente que sabe mucho más. Y eso no ni me quita ni me pone. Soy consciente de mi ignorancia. Entonces yo no necesito suplir esta sensación de, ay, yo soy lo máximo, y entonces empiezo a maltratar al que pasa, ¿verdad? Y me apena porque me entero los maltratos, y hay algunas clínicas muy guayaquileñas que son peores que nosotros. De verdad, o sea, a veces yo me voy al otro lado, no los presiono mucho, porque creo que ya todos son adultos y están aquí porque quieren aprender. Pero vuelvo a hacerles la pregunta que les hice la vez pasada. ¿Mi forma de manejar la información es adecuada para ustedes? Yo a ti no te veo muy convencido. No sé cómo ella, a ti. Exactamente lo que piensas. Un hombre de poca palabra. O sea, en cada clase estamos viendo un tema. Entonces, es que ese es el problema. Sí, claro, si uno no tiene bastante preparado la mayor parte de la información, por lo menos a mí me empezó a pasar así, ¿verdad? Me voy quedando con ciertas cositas y ya en la siguiente clase, por ejemplo, como ahorita de martes a jueves, leer de martes a jueves, leer otro tema es muy poco el tiempo, entonces ya... Pero tú tienes todo el programa y tienes el fin de semana, fíjate. Los estudiantes de medicina debemos de tener, porque yo soy un estudiante de medicina, debemos de tener un chip alterado, ¿ya? Este fin de semana que